Hola, nuevamente estamos desde Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Verónica Fuentes. La doctora Fuentes es profesora asistente de la Cátedra de Clínica Neurológica del Hospital Nacional de Clínicas y es neuróloga. Por lo tanto, con la doctora vamos a conversar de los problemas prevalentes en primer nivel de atención sobre motivos de consulta neurológico. ¿Cuáles serían, doctora, a su juicio, los problemas más frecuentes de consulta en primer nivel sobre patología neurológica? Bueno, los problemas prevalentes, digamos, en la consulta general sobre patología neurológica son sobre todo las cefaleas, por otro lado enfermedad cerebrovascular, y en tercer lugar están los trastornos neurológicos que producen mareos y vértigos como motivo de consulta. Ahora, para los médicos generales, los mareos y los vértigos, pero sobre todo los mareos, pueden volver locos. Así que vamos a empezar por los mareos, porque van a necesitar que usted los ayude a afrontarlos adecuadamente, porque los pacientes vienen con un motivo muy frecuente y los médicos en atención primaria en general no suelen tener siempre una correcta orientación. Bueno, en sí, digamos, como para definir los mareos, justamente se conoce que son síntomas mucho más vagos. El vértigo en sí es una sensación o ilusión de movimiento o de giro que tiene el sujeto, que los objetos giran alrededor de él o que él gira alrededor de los objetos. En cambio, el mareo es una, digamos, sintomatología más difícil por ahí de precisar, es algo más vago, es una alteración en la orientación espacial que generalmente el paciente lo puede referir como la sensación de la cabeza liviana o la cabeza vacía, como si caminaran las nubes o sobre algodones, ¿sí? Dentro, digamos, de estos conceptos neurológicos y para diferenciarlos a los grupos de síntomas, también podemos caracterizar un síntoma llamado oscilopsia, que es una expresión clínica, digamos, de los vértigos, que es la sensación de que el ambiente oscila o se mueve, y la inestabilidad, que es una alteración en la orientación espacial, pero solo lo experimenta el sujeto cuando camina. Eso a los pacientes les da una sensación de inseguridad muy grande y sobreestiman ellos la importancia que pueda tener muchas veces. Sí, aparte, digamos, en una evaluación neurológica también se evalúa con diferentes escalas el riesgo de caída, porque sobre todo en los pacientes ancianos es frecuente que esto traiga aparejado algún riesgo de caída. De caída con fracturas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. A mí lo que me parece es que hay tantos tipos de mareo como la capacidad que tienen las personas de relatarlo, porque algunas personas relatan cuestiones que a uno le costaría interpretarlas como mareo, pero ellos las interpretan como mareo. Entonces hay una cuestión subjetiva muy importante, ¿no? Sí, sobre todo el problema de los mareos es mucho más difícil de interpretación. Antes siempre se asociaba que los mareos estaban relacionados con causas metabólicas, por ejemplo, anemia. Sí. En el tiempo se vio y se hicieron diferentes estudios por ahí interesantes donde se le preguntaba al paciente al inicio de la entrevista el síntoma y al final de la entrevista y se veía que había variaciones en cómo expresaba esa sintomatología. Entonces por ahí se dejó de jerarquizar tanto esta relación que había y que el vértigo era sí o sí un problema, digamos, vestibular o que comprometía la vida interna. Un poco se separó eso y se piensa hoy en día que los pacientes pueden expresar mareos, vértigo, inestabilidad como forma o expresión clínica de diferentes trastornos que pueden producirlo. Una cosa muy frecuente de los pacientes es cuando uno los lleva a la camilla para examinarlo, se acuestan muy lentamente porque refieren que cuando cambian de posición tienen mareo. Sí. ¿Cómo se traduciría eso fisiopatogénicamente o cómo se lo debiera interpretar? Pues ellos lo adjudican a la columna cervical. Sí, la columna cervical es una de las víctimas de los trastornos, digamos, neurológicos. En general, cuando existe patología vestibular, o sea que compromete al aparato vestibular, tanto de su parte periférica como central, el movimiento siempre es mucho peor tolerado. Por lo cual, digamos, el paciente que se exponga al movimiento en ese momento experimenta los síntomas o se acrecentan los síntomas. Esto es muy frecuente. También, digamos, dentro de las patologías prevalentes y en este caso periféricas que tenemos que considerar están los vértigos posicionales paroxísticos benignos, donde el paciente relata, generalmente en este caso es mucho más frecuente que el paciente pueda detallar la expresión o sensación de vértigo,
con los cambios de posición, cuando se acuesta o se levanta, cuando gira en la cama hacia un costado o hacia el otro. Esto tiene que ver con que, digamos, los sensores del equilibrio que están afectados sensan movimientos angulares de la cabeza, flexión y extensión del cuello o lateralización. Entonces, de acuerdo a donde esté ubicado el problema, si en los canales semicirculares horizontales o posteriores, donde los posteriores son mucho más frecuentes, el paciente puede referirse a sintomatología. Entonces, cuando el paciente experimenta estos síntomas posicionales, siempre hay que evaluar con alguna serie de maniobras posicionales la presencia de canalolitiasis o de vértigos posicional paroxístico benigno que afecten los conductos semicirculares posteriores, sobre todo, que son los más frecuentes, hasta el 90%, y los conductos semicirculares horizontales, que eso lo podemos hacer con una maniobra semiológica simple en la camilla, ¿sí? No hace falta ningún estudio complementario, nada. ¿Y en qué consistiría la maniobra esa, doctora? Bueno, la maniobra que se utiliza es la maniobra de Hallpike. Es una maniobra que en este caso semiografía los conductos semicirculares posteriores que están en el aparato vestibular, en el oído interno, y donde el paciente lo que se hace es recostarlo con la cabeza en lateralización a 30 grados y discreta extensión, y se observa la presencia de un nistagmo. Ese nistagmo tiene características específicas. Es un nistagmo que es vertical y con un componente torsional hacia arriba, dura unos segundos, de 10 a 40 segundos, y cede después de eso. Mientras el paciente tiene este nistagmo, experimenta la sensación de vértigo, o sea que es algo reproducible en el consultorio, nosotros lo podemos observar. Sí. En ese caso, o sea, ya podríamos hacer del diagnóstico con esta sola maniobra. Una maniobra muy específica que hay que tenerla en cuenta. O sea, que el paciente recostado en la camilla con la cabeza girada hacia un lado, uno observa el movimiento ocular si tiene nistagmo fundamentalmente vertical. Vertical, sí, en ese caso. Se correlaciona con la presencia del vértigo, que a veces, cuando uno no es especialista en trastornos neurológicos, por ahí a veces no recuerda las características del nistagmo, sirve como herramienta por pensar que ese vértigo lo está reproduciendo de esa manera, entonces que obedece a esta etiología o a este origen, a esta causa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en general los médicos no suelen relacionar el vértigo con el oído. Claro. Y es una de las causas muy frecuentes. Más frecuentes. Los vértigos en general pueden ser vértigos centrales o pueden ser vértigos periféricos. Los vértigos periféricos se les llama a aquellos que están relacionados con, obviamente, el aparato vestibular. Es una clasificación topográfica, ¿sí?, del vértigo. Con el aparato vestibular, que está justamente en el oído interno, y con el nervio vestibular. Y los vértigos centrales son aquellos que comprometen al cerebelo y sus conexiones en el tronco encefálico, que también pueden ser eventualmente productores de vértigo. Dentro de esto, los vértigos periféricos, o sea que afectan al aparato vestibular, son los más prevalentes, hasta un 80% cuando un paciente consulta. Entonces, nosotros por ahí con esta herramienta sabemos que de los pacientes que evaluemos, la mayoría son vértigos periféricos, donde la causa de estos vértigos posicionales paroxísticos benignos ocupa casi el 80% de los diagnósticos, o sea que también es muy importante como etiología dentro de esos vértigos periféricos. O sea que en un paciente con vértigo vamos a necesitar en general una consulta con el otorrinolaringólogo. Exactamente. Los otorrinos están advertidos cuando nosotros le mandamos a alguien con vértigo qué es lo que deben hacer, o uno les tiene que solicitar determinados estudios. No, generalmente los otorrinos son personal que está, digamos, un poco capacitado para evaluar por lo menos inicialmente estos vértigos posicionales paroxísticos benignos que hablamos que ocupan la mayoría de los vértigos. Entonces es una cosa que es con maniobras semiológicas muy simples en la camilla directamente poder corroborar o descartar el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno, que es algo ya muy importante, es avanzar un montón en el diagnóstico. Cuando el paciente camina o cuando el paciente nosotros lo llevamos a la camilla, ¿hay algunos movimientos que podemos observar y nos están diciendo algo de esto o no? Sí. Y retomando un poco esto de la clasificación más topográfica de vértigos centrales y vértigos periféricos, una de las cosas que tenemos que evaluar son la presencia de síntomas cerebelosos, ¿sí? Cuando el paciente se levanta de la camilla, de la silla y camina, podemos valorar nosotros la presencia no de ataxia, que sería el aumento de la base de sustentación. Vamos a hacer una cosa, doctora. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros colegas alumnos reflexionen. Bueno. Y en el próximo módulo le vamos a pedir a usted que nos reproduzca muy gráficamente
lo que nosotros tenemos que observar como médicos generales. Estimados colegas, los invitamos a que realicen alguna pausa reflexiva con las personas que tengan a su alrededor o en conexiones con las redes.